Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Qué maravilloso de nuevo estamos aquí con este programa que se llama Verdad y Vida. ¿Y por qué se llama Verdad y Vida? Porque no hay otro deseo, no hay otra intención en nosotros sino compartir la verdad, y esta verdad que realmente sea vida. Porque igual como los aviones tienen dos alas, nosotros tenemos dos pies, la Biblia también tiene dos caras, verdad y vida. Esto es algo maravilloso de que en esta mañana podamos estar compartiendo de estas verdades. Señor Jesús, en esta mañana te damos las gracias. Gracias porque tú eres una fuente de vida. Tú eres una fuente inagotable. Aún tú dijiste, yo soy el camino. Y no solamente el camino, sino también dijiste que era la verdad y la vida. En esta mañana queremos estar en el carril correcto, Señor. Queremos estar en tu presencia, porque en tu presencia tenemos plenitud de gozo. Señor, gracias por estos temas, gracias por esta introducción que entramos hoy en el bosquejo 4. Ábrenos tú esta palabra, Señor, esta palabra de vida, para que tu cuerpo pueda ser edificado, muchos hermanos puedan ser animados, alentados, y poder estar desesperados por tus negocios, tus asuntos. Señor, visítanos en esta mañana. De esta mañana te damos las gracias y te decimos que nos limpie con tu sangre preciosa. Tú limpie nuestras mentes, aún mentes pecaminosas, pensamientos que nos manda con los dardos el enemigo. Límpianos, líbranos de toda tentación. Que realmente tú seas ese yelmo de la salvación, para que podamos parar los dardos del enemigo, del adversario. Señor, háblanos en esta mañana en cuanto cómo podemos vivir, cómo podemos permanecer en esta Trinidad divina, donde tú has incorporado tu iglesia. En esta Trinidad divina hemos sido, realmente entremezclados, tu espíritu con nuestro espíritu, Señor. Señor Jesús, te amamos. Y tú nos dijiste que a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Por eso, al darnos un mismo espíritu y a estar unido a nuestro espíritu, hoy tu iglesia es gloriosa. Sí, Señor. Si hay algo que no va mal es porque no es de tu iglesia. Porque tú eres el cuerpo, tú eres los miembros y aún tú eres, como no, la cabeza. Señor Jesús, sigue tú hablándonos en esta mañana. Queridos hermanos, hay unos versículos aquí. Me encanta el Evangelio de Juan. Lo hemos leído muchas veces en este programa. Dice en el capítulo 15:4, dice, permanecer en mí. ¿No es maravilloso esto que el Señor nos anime a cada uno de nosotros a decir que nosotros seamos aquellos que permanecemos en Él? Permanecer en mí. Y yo permanezco en vosotros, así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Y termina diciendo el versículo, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Señor Jesús, en esta mañana te declaramos y te decimos, Señor, queremos vivir en ti. En primera de Juan 4, versículo 13, nos dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu, maravilloso, Señor Jesús. En Mateo, capítulo 1, versículo 23 dice, he aquí, Señor Jesús, he aquí, una virgen estará encinta y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿No es esto maravilloso, hermano, de que el Dios Todopoderoso nació de una virgen y fue llamado Emmanuel? Y termina diciendo este versículo, dice que traducido es Dios con nosotros. Por eso el título general de estos mensajes
es de que esta Trinidad divina se imparta en nosotros. Dice en y con nosotros. Él estaba con nosotros, pero cuando Él fue a la cruz, Él murió, dice que fue muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Esto es maravilloso y muy animante, hermanos y hermanas. Necesitamos orar. Señor, quiero seguir estando enamorado de ti locamente. Oh, hermanos, vivir en la Trinidad divina es morar en Él como nuestro hogar. ¿Qué te parece? La Trinidad divina en nuestro hogar. Vivir en Él es habitar en Él, permanecer en Él. Si Él permanece en nosotros o no, dependerá de que si nosotros permanecemos en Él. Vivir en Cristo, permanecer en Cristo, oh hermano, dice que la primera parte de nuestro disfrute del Dios triuno, dice, y la segunda parte de nuestro disfrute es que, dice, transmitida por lo que el Señor nos dijo con respecto a su permanecer en nosotros. El hecho de que Él permanece en nosotros, esto nos trae, ¿qué nos trae al permanecer en nosotros? Dice que nos trae su presencia. Así que, hermanos y hermanas, ahora nosotros vivimos con Él. Oh Señor Jesús, vivir con Él en la posición de disfrutar al Señor. Vivir con Él es un disfrute mismo. Vivir con la Trinidad divina, esto equivale a que nosotros estamos disfrutando de esta Trinidad divina. Nosotros necesitamos tener una vista de vuelo de pájaro, o de toda la revelación del Nuevo Testamento. Hermanos y hermanas, esa visión de pájaro es que nosotros no estamos en un pozo metido y solamente vemos el hueco del pozo y vemos un trocito de cielo. Nosotros necesitamos ser una vista de pájaro, digamos, encima en los aires, y podamos ver un panorama de esta Trinidad divina. Que una cuarta parte del Nuevo Testamento esto abarca nuestro vivir en el Dios triuno, mientras que 3/4 partes dice que abarca nuestro vivir con el Dios triuno. Así que necesitamos ser aquellos que vivimos y permanecemos en el Señor. El Espíritu que el Señor nos ha dado para que more en nosotros, como dice Romanos 8:9, dice que es el testigo en nuestro espíritu, como dice Romanos 8:16, que el Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu ¿de qué? De que somos hijos de Dios. Oh, esto es maravilloso, me anima, me alienta. Esto nos da testimonio que moramos en Dios y Él mora en nosotros. El Espíritu que permanece en nosotros, es decir, el Espíritu que mora en nuestro espíritu es el elemento y la esfera del mutuo permanecer. Esto es algo maravilloso. Así que bueno, después de esta introducción vamos a comenzar el bosquejo número 4 y dijimos que el bosquejo, el título general de los 6 bosquejos, y este es el cuarto, es vivir y con la Trinidad divina. Y el mensaje 4 se titula Vivir con la Trinidad divina. Dice, vivimos con Cristo como el Emmanuel, y el Cristo resucitado vive en nosotros, como hemos estado ahora viendo. Señor Jesús, y aquí vienen unos versículos que ya incluso algunos lo hemos leído antes. Mateo 1:21, que dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, que es nuestro Salvador. Amén. Dice, ¿por qué? Porque Él salvará a su pueblo de pecado. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Es decir, que Él nos está librando
de nuestros pecados. Maravilloso. Dice que en Mateo 1:22 dice que todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, el 23, he aquí una virgen estará encinta y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Pero mire, Él está el Dios con nosotros. Él va a estar con nosotros, pero el propósito de Dios es como el pueblo de Israel, que el tabernáculo estaba con el pueblo de Israel. Donde iba el tabernáculo, ahí iban ellos. Seguían durante el día. La nube lo cubría y lo guiaba, y durante la noche la columna de humo lo alumbraba y lo guiaba. Pero el propósito de Dios no era quedarse ahí en el desierto con su pueblo y el tabernáculo. Él descendió en el tabernáculo y Él estaba ahí en el tabernáculo y estaba con su pueblo, pero el propósito era introducirlo en la tierra de Canaán. La tierra de Canaán es un tipo del Cristo todo inclusivo, que es lo que Dios desea, introducirnos en Él. Y eso es lo que ha hecho ahora en nosotros. Él mora con nosotros, pero Él iba a vivir ese vivir humano y a la cruz, morir, resucitar y al tercer día llegó a ser el Espíritu vivificante para ya no estar más con nosotros, sino en nosotros. Esto es algo muy animante y muy maravilloso, de verdad. Bueno, comenzamos aquí con el punto romano, en el punto romano 1, ¿vale? Vamos aquí a comenzar y disfrutar a este versículo. Señor Jesús, vamos a ver. Amén, Señor Jesús. Vamos a disfrutar de este Cristo maravilloso. Oh, Señor Jesús, gracias que tú eres todo lo que nosotros necesitamos. Así que vamos a empezar con el punto romano 1 que dice así. Vivir en la Trinidad divina, esto equivale a permanecer en Él, habitar en Él, morar en Él como nuestro hogar. Vivir con la Trinidad divina, esto equivale en que Él permanezca en nosotros con un fin. Dice, el fin de que tengamos que su presencia, su persona con nosotros para nuestro disfrute. Y aquí tenemos unos versículos. Permanecer en mí y yo en vosotros, así como el pámpano no puede, dice que no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Esto es algo maravilloso. La letra A del punto romano 1 dice así. El Espíritu que permanece en nosotros, es decir, el Espíritu que mora en nosotros, es el elemento y la esfera del permanecer mutuo y morar, dice, mutuo entre nosotros y el Dios triuno. Yo no sé, hermanos y hermanas, pero si esto a ti no te vuelve loco, no te hace saltar y a la vez arrodillarte y a la vez realmente bueno todo. Oh, hermanos, Señor Jesús, esto es algo tremendo, de que nosotros hemos sido introducidos dentro del Dios triuno. Por eso hay muchos que no entienden muy bien. Sí, habla que Él es el camino, Él es la verdad y la vida, pero ¿qué es lo que termina diciendo? Él es el camino, la verdad. De cierto os digo, dice, yo soy. ¿Quién es el yo soy? Es el Dios triuno. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y aquí continúa el versículo diciendo, no dice y nadie va, como digamos como si fuese algo aparte de él, no, sino él dice, y nadie viene al Padre si no es por mí. Es decir, ese propósito, ese deseo, era que su intención era introducirnos dentro del Padre. Esto es algo glorioso. Amén. Dice primero de Juan 1:4. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él permanece en nosotros, en que Él nos ha dado de su Espíritu.
¿Qué te parece? Esto es algo maravilloso. Señor Jesús, primera de Juan 1:4, dice 16, y nosotros hemos conocido y creímos el amor de Dios que tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Gracias, Señor Jesús, que podemos permanecer en ti y tú permanecer en nosotros. La letra B del punto Romano 1 dice, hermanos y hermanas, nosotros necesitamos tener una vista a vuelo de pájaro de toda la revelación del Nuevo Testamento. Una cuarta parte, dice, del Nuevo Testamento abarca nuestro vivir en el Dios triuno, mientras que 3/4 partes, dice, del Nuevo Testamento abarca nuestro vivir con el Dios triuno. Maravilloso. Señor Jesús, entramos ahora ya aquí al punto Romano 2 y dice así, vivir con la Trinidad Divina, esto equivale, oh Señor Jesús, equivale a vivir con Cristo como el Emmanuel, es decir, Dios con nosotros, pero ahora en nosotros. Maravilloso, Señor Jesús. Oh, que me encanta el versículo este que dice en Mateo, ¿verdad? Cuando dice, he aquí una virgen estará encinta y dará a luz un hijo y llamarán su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Maravilloso. La intención de Dios, hermanos y hermanas, consiste en que Él quiere impartirse como vida. Lo veremos ahora en Romanos 8:2. Maravilloso. Impartirse como vida. Señor Jesús, en nosotros, hombres tripartitos que tenemos cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, ¿con qué propósito? Para hacernos sus hijos, a fin de constituir el cuerpo de Cristo, a fin de constituir el cuerpo de Cristo, de modo que lleguemos a ser, ¿qué? La nueva Jerusalén, que es la ciudad de vida. Bueno, aquí vienen ahora muchos versículos, vamos a intentar a leerlo todo porque podemos hablar mucho, podemos decir muchas cosas bonitas, pero queremos que la palabra nos confirme nuestro hablar y confirme también el bosquejo. Por eso estos bosquejos están llenos de versículos, llenos de la palabra de Dios. Maravilloso. Señor Jesús. Así que vamos a ver, aquí nos quedan 6 minutos para parar, pero vamos si podemos leer estos versículos y disfrutarlos. Romanos 8:2. Me encanta este versículo. Oh, hermano, esto tiene que ser una liberación para nosotros y consagrarnos por completo para el propósito, para el plan, para el deseo, para la intención que Dios tiene para con cada uno de sus hijos. Tenemos que olvidarnos de denominaciones, de nombres y ver que somos miembros del cuerpo de Cristo, miembros los unos de los otros, donde nos amamos, donde nos cuidamos, donde nos pastoreamos, donde no esperamos de que sea el líder o el pastor el que lo haga, no. Nosotros debemos ser miembros funcionantes en el cuerpo de Cristo. Dice el Romano 8:2, porque la ley del Espíritu de vida, la ley del Espíritu de vida, dice, me ha librado en Cristo Jesús. Oh, hermano, ¿esto no te anima? Me ha librado en Cristo Jesús, ¿de qué? De la ley del pecado, de la ley del pecado y de la muerte. De la ley, ¿qué ley? Algo que me obligaba, pero Él vino y lo cumplió. Yo no podía. No, pues ahora todavía hay muchos que quieren volver a la ley, hermanos y hermanas, a traer otra vez esos ritos y hablar del tabernáculo y de esto y de lo otro, cuando tenemos este Cristo como el tabernáculo.
Un Cristo que dice la Biblia, si tú lees el capítulo 21, 25 del Evangelio de Juan, dice que si aún se pudiera hablar de todo lo que Cristo hizo, dice que no habría libro en la tierra para contar todo lo que nuestro Cristo amado pudo hacer. Lo que pasa es que a estos hermanos se le ha agotado este Cristo. El enemigo ha puesto un velo para que no vean y se le han agotado. Pero este un Cristo que tenemos es inagotable. Oh, queridos hermanos, es maravilloso. Él me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Pablo le pudo decir a los Gálatas insensatos. ¿Quién os fascinó? ¿Quién os engañó? ¿Quién os cegó? ¿Quién puso ese velo en vuestros ojos para que ahora volváis otra vez a la ley, a los ritos, a la religión vieja y antigua testamentaria? ¿Quién os fascinó? ¿Quién os engañó? ¿O recibisteis el Espíritu por las obras de la ley? ¿O por el oír por fe? Oh, Gálatas insensatos. Yo diría, oh, hermanos y hermanas insensatas, volveo en el carril correcto de este Cristo rico y maravilloso. Si tú abres tu corazón y tú dices, Señor, ya abre un canal en mi ser para que tú puedas fluir, Él va a fluir como esos ríos de agua de vida, como cuando dijo allí en la boda del tabernáculo, no en la boda de Caná, en la boda, en la fiesta de los tabernáculos, en el capítulo 7 de Juan. Él dijo, dice, y levantándose, alzando la voz, dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba. ¿Y qué dijo? Y de su interior correrán ríos de agua de vida. Hermano, y nos dice la palabra, el 59, esto decía del Espíritu que habían de recibir, pues aún Jesús todavía no había sido glorificado. Jesús todavía no había ido a la cruz. Cuando Él fue a la cruz, Él allí llegó a ser el Espíritu para poder entrar dentro de nosotros y llegar a ser esos ríos de agua de vida. Así que, hermanos y hermanas, quita esa compuerta en tu interior y deja que los ríos fluyan y no te vuelva otra vez a los ritos antiguos. Hermanos y hermanas, parecen que se alegran cuando están hablando del velo, del tabernáculo, de esto, de que si el Señor quería este rito, quería aquello, quería lo otro. Olvídate, las cosas viejas pasaron. ¿Sabe lo que dijo el apóstol Pablo? Que todas esas cosas las tenía por basura. Aún más, el original griego no dice basura. Dice, todas estas cosas, cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como comidas de perro. ¿Qué te parece? Es fuerte, pero es así, hermanos y hermanas. Necesitamos que el Señor corra nuestros velos, como dice en 2 de Corintios 3, 14 y 15 y 16, todos esos versículos. Dice que si nuestro corazón se vuelve al Señor, ¿qué ocurre? Los velos serán corridos. Mira lo que dice Romanos 8, 6. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y es paz. Y Romanos 8:10 dice, pero si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo está muerto a causa del pecado, dice que el Espíritu es vida por causa de la justicia. ¡Maravilloso! Dice, y si el Espíritu, el 11, de aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús, mora en nosotros. Hermanos, hermana, aquel Espíritu que levantó a Cristo de los muertos, dice, mora en vosotros, aquel que levantó de los muertos a Cristo, dice, vivificará, y dice la palabra, también, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Hermano, esto no es un evangelio light, un evangelio pobre, esto es un evangelio rico, porque el Espíritu todo inclusivo mora dentro de nosotros. No tienes que lamentarte, olvídate, has caído, levántate, has pecado, limpia con tu sangre. Lo malo es que tú, si caes en el pecado, te revuelques en el pecado. No tienes que revolcarte en el pecado.
no tienes que revolcarte en el pecado, sino que te tienes que levantar, te tienes que levantar. Por eso dice que el pájaro puede echar una cagada en nuestra cabeza, pero lo que sí podemos impedir es que venga y haga un nido en nosotros. Así que necesitamos levantarnos, animarnos. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud, este es el 15, para estar otra vez en temor, sino que, hermanos, nosotros hemos recibido espíritu filial. Filial. ¿Qué quiere decir filial? Que somos hijos legítimos de Dios, que tenemos sus genes, tenemos su esencia divina en nosotros, por el cual nosotros podemos clamar, ¡oh, Abba Padre! ¡Abba Padre! Maravilloso. Pero el 19, mira lo que dice. Por eso necesitamos levantarnos, espabilarnos, animarnos, alentarnos los unos a los otros. Mira lo que dice 8:19, porque la creación dice que está observando ansiosamente, aguardando ¿el qué? Con anhelo la revelación de los hijos de Dios. ¿Te das cuenta? La misma creación está observando, anhelando a que nosotros espabilemos y realmente tengamos esa revelación y oremos al Señor como oró Pablo en el capítulo 1, versículo 17 de Efesios. Padre, no ceso de orar por cada uno de tus hijos, estos efesios, por cada uno de los miembros de tu cuerpo, para que tú les des, dice, espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento. Espíritu de sabiduría y de revelación, para que nuestros ojos puedan ser alumbrados y podamos ver la herencia que hoy está en los santos. Esa herencia es el Espíritu todo inclusivo dentro de nosotros. Por eso dice que está esperando con anhelo la revelación de los hijos de Dios. Señor, danos más revelación, porque queremos vivirte, queremos expresarte, queremos, Señor Jesús. Mira lo que dice el versículo 23 de Romanos 8. Dice, y no solo esto, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, aguardando con anhelo la plena filiación, la redención de nuestro cuerpo. Oh Señor Jesús, por eso el propósito de Dios es hacernos como Él mismo. Te voy a leer un versículo ahora muy revelador, muy animante, porque cuando Él estaba en la tierra, como hemos leído antes, que Él estaba con nosotros, pero su propósito, su intención, su deseo era estar no solamente con nosotros, sino dentro de nosotros. Oh Señor Jesús, esto es glorioso, de que Él pueda estar dentro de nosotros. Entonces, una vez que Él entró dentro de nosotros, Él llegó a ser, dice, el primogénito. Él era antes el unigénito, pero fue declarado en su resurrección como el primogénito Hijo de Dios. Porque supuestamente su intención, su deseo, la meta de su encarnación, de ser el Emmanuel, Dios con nosotros, es para Él llegar a ser uno con nosotros y nosotros poder ser esa réplica de Cristo aquí en la tierra. Mira lo que dice 8:29. Porque a los que antes conoció, dice, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué te parece? Al ser el unigénito es que no hay más hijos. Todavía no había más hijos. Él era el único. Él era el único que dio a conocer al Padre. Él vivía al Padre.
expresaba al Padre, hablaba al Padre, definía al Padre con todo su vivir y todo su hablar. Pero qué maravilloso que dice que Él nos predestinó para filiación, siendo Él Cristo el primogénito entre muchos hermanos, entre muchos hermanos. Y mira lo que dice 8:17, dice, y si hijo, también heredero, heredero de Dios y coheredero con Cristo. Escucha, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El 12:4 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero hermanos y hermanas, no todos los miembros tienen la misma función. No todos los miembros. Y el 5 dice, así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo y miembros cada uno en particular los unos de los otros. Los unos de los otros. Mira lo que dice en Apocalipsis 1. Y me mostró un río de agua de vida resplandeciente como cristal. Escucha, Apocalipsis dice 22:1. Agua de vida. Dice que ese agua estaba resplandeciente como cristal. Que salía, dice, del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle, dice, al uno y al otro lado del río estaba allí el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada vez su fruto, y dice que las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, la sanidad de las naciones. Bueno, queridos hermanos y hermanas, tengo que cortar aquí para escuchar una canción, pero qué maravilloso de que ahí, en Apocalipsis 22:1, hemos visto ese río. Y ese río que fluía ¿de dónde? Del trono de Dios y del Cordero. Y en medio, ¿qué es lo que había? El árbol de la vida. Y había un río, había un árbol, estaba el Dios triuno. Eso es lo que había en el principio. Es una figura, los 2 primeros capítulos de Génesis, es una sombra de los 2 capítulos últimos de Apocalipsis. Allí estaba el río, allí estaban los materiales esparcidos en el río, pero ahí ya vemos al final la nueva Jerusalén edificada. Bueno, espero y deseo que disfrutes esta canción que te voy a poner, y disfrútala. Y el anuncio que vamos a poner, te atento, coge lápiz y apunta para escribir y te podamos enviar ese Nuevo Testamento y esa literatura que enviamos gratuitamente y sin compromiso. También estamos enviando
Queridos hermanos y hermanas, un Nuevo Testamento de estudio que tiene 9.500 notas explicatorias y cada libro al comienzo tiene un bosquejo con el contenido. Es muy rico y muy disfrutable. Y una colección de 7 libros. Nos pueden llamar al teléfono 951-094-888. 951-094-888 o al correo electrónico evida4 con número @gmail.com. evida4 con número @gmail.com. También tenemos WhatsApp 637 87 99 66 637 87 99 66, o si nos llama desde fuera de España tienen que poner el +34 y os lo enviaremos gratuitamente y sin compromiso. Bueno, queridos hermanos y hermanas, estamos aquí de nuevo compartiendo con vosotros estas inescrutables riquezas de Cristo. Ya seguramente que habéis disfrutado de esa canción. En su nombre dice, tan glorioso, Cristo Dios mismo dice que nos albergó. Oh, me encanta esa canción. Y estos libros que estamos enviando, muy ricos. Si yo os digo los títulos, hermano, es algo maravilloso. Os enviaremos, son 3 libritos de los elementos básicos, va acompañado con cada uno de los entregas, son 3 entregas y son 3 elementos básicos, el tomo 1, el tomo 2 y tomo 3. El tomo 1 va con la Biblia, el Nuevo Testamento de estudio. El tomo 2 va con 2 libros que se titula El Cristo todo inclusivo y la economía de Dios. Y el tomo de los elementos básicos, el tomo 3, va con 2 libros que se titula Conocimiento de vida. Conocimiento pero de vida. Y otro libro de Wexman Nee, La Iglesia Gloriosa. Bueno, queridos hermanos, ahí os los dejo. Podéis pedirlo y os lo enviaremos gratuitamente y sin compromiso. Qué bueno, de verdad, hermanos y hermanas, qué maravilloso de que nosotros podamos estar disfrutando de esta realidad. Oh, de este Cristo tan maravilloso. Como decía antes, tenemos un Cristo inagotable. No nos da tiempo de buscar otras cosas, otros entretenimientos. No queremos entretenimiento, Señor, queremos estar completamente sumergidos en tu economía, en tu propósito, Señor, en tu plan. Y en Juan 14:17 a mí me anima estos versículos porque este era el deseo que nosotros podíamos ver, que era el deseo que Dios tenía desde el principio de entrar en el hombre. Claro, como habíamos visto en esta primera parte, Dios se encarnó como el Emmanuel, como el Dios con nosotros. Pero en el capítulo 14 de Juan, él ahí hubo un tiempo del 13 en adelante, el capítulo 13 hasta el 17, él se llevó a sus discípulos aparte para tener una comunión íntima con ellos. Y él te estaba perfeccionándolos, estaba equipándolos, estaba ahí saturándolos de las verdades y de lo que, mira lo que le dice el versículo 17. Dice, el espíritu de realidad, el cual el mundo, dice, no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Dice aquí, pero vosotros le conocéis, porque permanece con vosotros y estará en vosotros. Maravilloso. Dice Gálatas 5:5, si vivimos por el Espíritu, hermanos y hermanas, andemos también por el Espíritu. Este Dios triuno maravilloso pasó por ese proceso de encarnación, de resurrección. ¿Para qué? Para poder impartirse dentro de nosotros. Por medio de la encarnación, Él podía ser el Emmanuel fuera de sus creyentes, pero eso solo cumpliría una parte de su intención de estar con nosotros. Pero estar con nosotros, esa era una de las intenciones, estar con nosotros
exteriormente. Eso no cumple su propósito de impartirse en nuestro ser. Así que, hermanos y hermanas, él tuvo que pasar por otros procesos. Y el segundo proceso fue su muerte y su resurrección. Maravilloso. Señor Jesús, en resurrección, su forma física llegó a ser una forma espiritual mediante la muerte y la resurrección. Él, como el postrer Adán, fue hecho el espíritu vivificante, y eso lo podemos ver en el capítulo 15, versículo 45 de Primera de Corintios. Maravilloso. Como el espíritu vivificante, él es el Emmanuel, es decir, la presencia de la Trinidad divina, y esta presencia siempre está con nosotros en nuestro espíritu. Y eso lo podemos ver en 2 de Timoteo 4:22. Dice que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, dice, esté con todos vosotros. Maravilloso. No solamente día a día, sino también momento a momento. No solamente cuando vamos a las reuniones, no solamente cuando estamos en la reunión de oración, día a día y momento a momento. Hermanos y hermanas, Mateo es un libro de Emmanuel, Dios encarnado para estar con nosotros. Emmanuel, en sentido práctico, es el espíritu de realidad que hemos leído el capítulo 14, 17, cuando Pedro y los otros discípulos escucharon la palabra del Señor en Mateo 18, 20. Dice que tal vez ellos se preguntarían de qué manera el Señor habría de estar con ellos. Tal vez ellos consideraron que el Señor continuaría con ellos físicamente, y quizá esto le alegraba mucho. Pero en Juan 14, el Señor Jesús dijo, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Para qué dice? Para que esté con vosotros para siempre. Este es el versículo 16 del capítulo 14 de Juan, lo dice. Y luego los versículos 17 y 18, el Señor indicó que Él mismo sería ese consolador. Maravilloso. En Mateo 28, 20, dice, ahí lo que se menciona es Emmanuel. Y en Juan 14, el yo, el Dios que vendrá. En el versículo 18 es el espíritu de realidad que se menciona en el versículo 17. Señor Jesús, esto es algo maravilloso, hermanos y hermanas, de verdad. Podemos seguir aquí y no terminar nunca. Pero tenemos que continuar en el versículo, en los puntos que terminamos antes de la canción. Y estábamos en el punto Romano 2, estábamos aquí en la letra B, que dice así, a fin de que nosotros podamos experimentar la impartición del Dios triuno como vida en nuestro ser, hermanos y hermanas, nosotros necesitamos ser personas que viven con Cristo. Emmanuel, maravilloso. Mateo es un libro que trata como en el Emmanuel, el Dios encarnado para estar con nosotros, pero en el futuro. Maravilloso. Ya en el futuro no, porque ya nosotros lo hemos recibido, pero Él iba a entrar dentro de ellos. Yo recuerdo y realmente puedo imaginarme esa escena cuando estaban los discípulos allí todos orando unánime, y se puso Jesús en medio y dijo, no temáis, porque creían que era un fantasma. ¡Oh, qué rico, qué maravilloso de que Cristo no abandonó a sus discípulos! Él se le apareció y le dijo, no temáis, yo soy. Y dice que se sopló
dentro de ellos y le dio a tomar recibir el Espíritu Santo. Es maravilloso. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque dice que Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y eso lo hemos podido ver. Maravilloso. Y todo eso se aconteció para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta Isaías. Maravilloso. Que ese Emmanuel que he traducido, que la misma Biblia dice traducido, es Dios con nosotros. La letra C dice que la presencia de Jesús es el Emmanuel, Dios con nosotros. Gracias, Señor Jesús, que no solamente tú estás con nosotros, sino hoy podemos disfrutar de que tú estás en nosotros. Él está con nosotros en nuestras reuniones. Mira lo que dice aquí Mateo 18:20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Cuando dicen mi nombre, no es porque nosotros decimos, oh Señor Jesús, y ya estamos ahí. No. El nombre es una persona. Es Cristo mismo. Cuando nosotros permanecemos en Él y Él permanece en nosotros, es cuando Él dice donde está 2 o 3 congregados en mí, digamos en mi ambiente, en mi atmósfera, en mi ámbito celestial. Dice que, ¿qué es lo que dice? En mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Maravilloso. Señor Jesús, Él está con nosotros todos los días. Estoy leyendo aquí un punto, dice, Él está con nosotros todos los días. Mateo 28:20 dice, enseñándoles que guarde todo cuanto os he mandado. Y he aquí, escucha esta palabra, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta la consumación de los siglos, hasta la consumación del siglo. ¿No es esto maravilloso? Esta es la promesa que el Señor realmente nos da. Yo no sé, pero esto es muy animante. La verdad, muy animante. Señor Jesús. Oh, Señor. El punto 3. Un punto 3 que hay aquí, que dice así. Él está con nosotros en nuestro espíritu. Él está con nosotros en nuestro espíritu. Lo repito 2 veces. Otra vez más. Él está con nosotros en nuestro espíritu. Y mira lo que dice en 2 de Timoteo. En 2 de Timoteo dice, el Señor esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. La gracia sea con vosotros. Maravilloso. Dice, actualmente nuestro espíritu es la tierra de Emmanuel. Es la tierra de Emmanuel. Isaías dice así. Ahora pues, el Señor hace subir sobre ellos las aguas impetuosas, dice, y abundante del Éufrates al rey de Asiria, y toda su gloria, el cual desbordará de todos sus cauces, y se saldrá de toda su ribera, y pasará arrolladoramente por Judá, desbordará, irá creciendo hasta el cuello y extendiendo sus alas, dice, llenará la anchura de tu tierra, oh Emmanuel. Llenará toda la anchura de tu tierra. Maravilloso. Puesto que Dios está con nosotros, el enemigo nunca podrá apoderarse de la tierra de Emmanuel. Nunca podrá apoderarse de la tierra del Emmanuel. Isaías 8 dice, tomad consejo. Dice, tomad consejo, pero será frustrado. Proferí palabra, pero dice que no será firme.
porque Dios está con nosotros. Primera de Juan dice 5, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué ha vencido al mundo? Nuestra fe. Maravilloso. Por eso en Juan 3:6 dice, lo que es nacido de la carne, carne, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo que es Espíritu, nacido del Espíritu, Espíritu es. Maravilloso. Esto nos anima, de verdad. La letra D del punto Romano 2 dice así. Emmanuel, en el sentido práctico, es el Espíritu de realidad como presencia del Dios triuno, consumado en nuestro espíritu. Hermanos y hermanas, su presencia está siempre con nosotros en nuestro espíritu. No solo día a día, sino también momento tras momento. Maravilloso. Juan 1:14 dice, la palabra se hizo. Date cuenta que se hizo, no era. Dios nunca había participado de ser humano de la carne. No, Él era Dios, Él era espíritu. Pero dice que el verbo se hizo carne. Y aquí la versión recobro del Nuevo Testamento, en vez de decir que se dice el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, dice que el verbo se hizo carne, dice, y fijó tabernáculo entre nosotros. Es decir, Él llegó a ser el tabernáculo de Dios. Digamos, en Él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Por eso sigue el versículo diciendo, y contemplamos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de realidad. Por eso Juan 14:16 dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Para que esté con vosotros para siempre. O el 17 dice, el Espíritu de realidad, el cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué no lo puede recibir? Porque no le ve, ni le conoce. Pero Juan aquí afirma y dice, pero vosotros le conocéis, porque permanece con vosotros y estará en vosotros. Así que, mira lo que dice el 18, así que no os dejaré huérfano, vengo a vosotros. Maravilloso. Y el versículo 19 dice, todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Yo no sé si te acuerdas del versículo, creo que el 3, más o menos, de este mismo capítulo del Evangelio de Juan 14, cuando Él dijo, no se turbe vuestros corazones, si creéis en Dios, creéis también en mí. Él dijo, ahí voy pues a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y aquí el 20 nos dice y nos confirma ese versículo. Y en aquel día, dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Maravilloso. Así también está escrito. Este es el versículo que hablaba cuando Jesús murió y resucitó y llegó a ser el Espíritu vivificante. Dice así, así también está escrito. Qué maravilloso de que la palabra es muy sabia, porque hay mucho que el Espíritu como que dicen que es una fuerza activa, como es algo aparte, que es el tercero de la Trinidad Divina. Sí, es el tercero de la Trinidad Divina, pero en función, pero en esencia, ese Dios triuno es el tres, son tres en uno. Por eso dice, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, dice, mas el postrer Adán, dice que fue hecho espíritu
vivificante. Espíritu vivificante. Por eso, en 2 de Timoteo 4:22, dice así: el Señor esté con tu espíritu, la gracia esté con vosotros. Maravilloso. Punto 1 dice: nosotros podemos disfrutar la presencia del Dios triuno al reunirnos para enseñar su santa palabra. Maravilloso. Porque donde está, lo hemos leído antes, 2 o 3 congregados en mi nombre, dice, allí estoy yo en medio de ellos. Esto es muy animante. Por eso necesitamos las reuniones. Muchos hermanos y hermanas se quedan en su casa. No, yo tengo a Dios. No, esto es una complicación, reunirse, tratar. Hermano, necesitamos estar compenetrados unos con otros para que realmente podamos expresar un cuerpo, y un cuerpo tiene muchos miembros, pero un miembro individual es un cáncer, es división. Así que usted tiene que reunirse. Amén. Mateo 28:20 dice: enseñándoles para que guarden todo lo que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta la consumación del siglo. Mira lo que dice el Salmo 119, 136. La apertura de tus palabras ilumina, impartiendo entendimiento a los sencillos. Maravilloso. Hechos de los Apóstoles 6:4 dice: y nosotros perseveraremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Había mucho trabajo que hacer en los primeros tiempos en la iglesia, muchas funciones, pero los apóstoles y los hermanos no podían muchos dedicarse a todas esas cosas, a las mesas, a cuidar a las viudas y a todo eso. Pero ¿qué es lo que dice este versículo? Dice, y nosotros le damos todo este trabajo a los hermanos, y nosotros perseveraremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Maravilloso. Así que, hermanos, nosotros disfrutamos la gracia y la paz mediante el Espíritu, quien es la presencia misma del Dios triuno, la presencia del Dios triuno. Dice en Gálatas 6:18, dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu, hermanos. Amén, dice, amén. En Hechos de los Apóstoles 9:31 dice: entonces la iglesia tenía paz por toda Judea, por Galilea y Samaria, y era edificada y se multiplicaba, andando. Nosotros tenemos que ser estas personas, andando en el temor del Señor y con el consuelo del Espíritu Santo. Esto es maravilloso. Señor, queremos andar en el temor de Dios, pero con el consuelo del Espíritu Santo. Oh, maravilloso de que hoy nosotros podamos ser aquellos que disfrutamos esta realidad de Cristo en nosotros, de verdad. Maravilloso. Nos quedan unos minutos. Vamos a ver lo poquito que nos queda. Punto 3 dice: la guía y testimonio provisto por el Espíritu dice que son su presencia. Son su presencia. Por eso Romanos 8:14 decía: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y el Espíritu, dice el 16, y el Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Oh, gracias, Señor, que somos tus hijos. Gracias que tú nos engendraste. Gracias que tú nos diste vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Oh, gracias, Señor Jesús,
que tú no te frustraste cuando el enemigo engañó a Adán y Eva. Oh, tú permaneciste allí como el árbol de la vida, pero en su día, en su momento, tú fuiste desarraigado de aquel lugar, de aquel paraíso donde tú estabas, con el Padre, con el Espíritu, disfrutando. Tú dejaste aquel lugar para venir a nosotros, para introducirte como el Espíritu en el vientre de una mujer, y está durante 9 meses allí en ese vientre, Señor Jesús. Y después María dio a luz un hijo, y ese hijo fue llamado Emmanuel. Oh, el consuelo, la salvación de la humanidad. Gracias por ese proceso, Señor, para estar con nosotros y después realmente dejarnos un modelo, un patrón de vida, y después entrar en nosotros para que nosotros podamos llegar a ser aquí en la tierra tu expresión, tu réplica, tu multiplicación. Cuando digo la réplica, la multiplicación, es cuando un perito arquitecto de automóvil hace un coche, lo diseña, lo fabrica, lo arma las piezas, prepara el coche, le pone su rueda con el motor y con todo, y cada fábrica de coche tiene una autopista de X kilómetros alrededor y prueban ese coche. Cristo nació, Él fue viviendo ese vivir humano, negando todo el tiempo, muriendo y resucitando en su diario vivir, dependiendo del Padre, todo ese proceso, y después fue tentado en el desierto por el diablo. Es decir, fue en la autopista, fue probado ese coche, y ese coche dice que salió aprobado. El perito dijo perfecto. Cristo fue tentado en el desierto y salió victorioso, perfecto, maravilloso. Cristo venció al diablo. Y entonces el perito dice, ahora hagamos una reproducción en serie, en masa. Y ese coche, por donde quiera que usted vaya, va a haber un coche idéntico uno a otro. Ese es el deseo de Dios, que nosotros lleguemos a ser idénticos a Cristo, expresándole aquí, viviendo al Padre aquí, dependiendo del Padre, viviendo al Padre por medio de todo este proceso maravilloso. Nosotros por eso tenemos que disfrutar la impartición del Dios triuno por medio de su presencia como espíritu. Dice la gracia del Señor Jesucristo. Esto lo dice aquí en 2 de Corintios 13:14. La gracia, dice, del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Maravilloso. Sean con todos vosotros. Bueno, queridos hermanos y hermanas, es maravilloso de que hemos podido llegar aquí hasta este tiempo. Ya tenemos que terminar, pero el bosquejo me he quedado aproximadamente en la mitad. Así que la próxima semana, a esta misma hora, estaremos por aquí, en esta emisora de radio, disfrutando con vosotros la palabra de Dios. Que el Señor os siga fortaleciendo, no digo bendiciendo porque ya hemos sido bendecidos, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, pero que ahora esa bendición siga siendo fortalecida, siga siendo impartida por todo nuestro cuerpo, espíritu, alma y cuerpo, para poder llegar y expresar a este Cristo maravilloso. Que el Señor os fortalezca. Amén.